Hoy es domingo de encuentros y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes una de las historias, yo diría, más apasionantes, más amadas, también de las más repetidas del Evangelio. Y tiene que ver con este glorioso encuentro entre Jesús y un joven principal y además tremendamente rico. Y antes de empezar para hablar un poquito acerca del Evangelio, me encantaría pensar por un momento, y quizá a algunos les resultó bastante extraño el hecho de pensar en el título, ¿verdad? Yo titulé el mensaje de hoy, ¿qué le diría Jesús a Elon Musk? Y bueno, déjame hablar un poquito acerca de Elon Musk. Yo creo que todos lo conocemos, claro, no de manera personal, pero a través de las cosas que él ha hecho y además entendiendo que es uno de los hombres más archimillonarios de todo el planeta. Elon Reeve Musk, él nació en Pretoria, Sudáfrica. Quizá no sabías este dato. Él nació el 28 de junio de 1971, o sea, es un jovenazo, vamos a decirlo así, conocido como Elon Musk. Es un empresario, es un inversionista, un magnate sudafricano que también, por cierto, posee las nacionalidades canadiense y norteamericana. Es interesante toda la conjunción de lo que tiene que ver con la descripción de este personaje, porque yo creo que cuadra perfectamente con el personaje con el que tuvo una entrevista a Jesús en el primer siglo. Él es el fundador, consejero, delegado e ingeniero en jefe de SpaceX, director general y arquitecto de productos de Tesla Incorporated. Luego también fundador de Boring Company, cofundador de Neuralink y OpenAI, o AI, que tiene que ver con la inteligencia artificial, aunque ya no tiene más participación en esta última por desacuerdos en el rumbo de la empresa. Además, obviamente, es el director de tecnología de X Corporation. Así que dicen que su patrimonio neto estimado, y estuve consultando precisamente los últimos datos de él, 252 mil millones de dólares en julio de este 2024, llegando a ser la persona más rica del mundo según el índice de multimillonarios en tiempo real de Forbes. Bueno, ¿qué les parece? Interesante, ¿verdad? La vida de este personaje. Y quizás si algunos pudiésemos tener una entrevista con él, seguramente haríamos muchas preguntas. Y bueno, solamente que con la mente y con el corazón y con la imaginación, vayamos a ver una entrevista de un hombre que, según los evangelios, porque esta historia del joven rico es cubierta por 3 de los evangelistas. Entonces, en esta historia se complementan las características de este hombre. Y vamos a ver que estuvo cara a cara con Jesús, cara a cara con el Hijo de Dios, cara a cara con el Mesías. Además, él tenía algunas apreciaciones respecto a Jesús, muy legítimas, por cierto, y vamos a ver esta entrevista en qué termina. Me encantaría que hubiera terminado como aquellas historias de "y vivieron felices para siempre", pero creo que no fue así, y el problema fue precisamente la enorme cantidad de dinero, de poder, de influencia y también la juventud. Así que vayamos a ver algunas cosas interesantes. Según los evangelistas, precisan que este individuo tenía ciertas características. Por ejemplo, todos dicen que era rico, todos, la característica principal del narrativo. Mateo, que vamos a leer este texto, dice que era joven. Y Lucas dice que era un principal. Así que vamos a ver la historia y vamos a ver esta entrevista extraordinaria entre el joven rico y Jesús, que para mí podría pensar el Elon Musk del siglo I. Y vamos a ver esta entrevista y un hombre que tiene tantos recursos, que tiene tanto dinero, que tiene tanto poder, tanta influencia, se enfrenta a Jesús. Jesús lo lleva a su realidad absoluta. Jesús no está impresionado ni porque es joven, no está impresionado ni porque tiene mucha influencia, no está impresionado porque tenga mucho dinero. Sencillamente le habla de la realidad espiritual que él estaba viviendo. Mateo capítulo 19, versículos 16 en adelante, dice la palabra así: Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven
y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. En esta entrevista maravillosa, yo puedo ver algunos pensamientos, algunas vertientes que me encantaría el día de hoy en estos encuentros con Jesús, saber qué había en el corazón tanto del joven rico como en el corazón de Jesús. Es una entrevista que el Evangelio nos permite ahora a la distancia considerar y darnos cuenta cómo trataría Jesús no solamente a Elon Musk, cómo trataría Jesús a cualquier persona que tiene influencia, cómo trataría Jesús a cualquier joven, cómo trataría Jesús a una persona que tiene mucho dinero. Así que esta entrevista es muy valiosa para todos los que estamos aquí y vamos a ver que lamentablemente la historia tiene un fatídico final. Lo primero que quiero dejar en su corazón en esta historia es que debemos de reconocer los valores del siglo XXI. Es interesante porque los tres evangelistas dan los valores del siglo XXI. Vamos a ver exactamente lo que dice. Cuando el joven, primer valor, juventud, oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Obviamente poder, riqueza, y al haber escuchado a alguno de los evangelistas decir que era un principal de los judíos, entonces tenía poder. Entonces los valores hoy en día no han cambiado. Por si alguien dice, no, este corrompido siglo XXI, no. Desde el principio de los tiempos, el asunto del poder, el asunto de las riquezas y el asunto de la juventud son los valores principales con los que nos estamos enfrentando. Todos queremos seguir siendo jóvenes, todos queremos tener un poquito más de dinero si se pudiera, y todos queremos tener influencia sobre las personas. Son los valores del siglo XXI y yo diría que no se difieren en nada a los valores que estaba viviendo Jesús en el primer siglo. Jesús enseña que no es suficiente ciertas cosas. O sea, si alguien dice, este joven tenía todo lo que cualquier persona pudiera desear, se acerca a Jesús y Jesús le dice, ¿qué crees, mi amigo? No es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. La primera cosa que dice Jesús acerca de la insuficiencia es que acumular cosas no es suficiente. Es lo primero que dice Jesús y que tiene que enfocarlo en la vida de este joven. Los valores del mundo actualmente, ¿verdad?, están invertidos y desafortunadamente muchas personas hoy en día han sufrido los estragos de los valores erróneos de nuestra sociedad. Este pobre joven rico, permíteme usar esta expresión, pobre, porque su riqueza no era espiritual, su riqueza no iba a trascender este mundo, su riqueza iba a estar muy limitada. Este pobre joven rico carecía de las mejores cosas, ya que su corazón estaba centrado, escuchen bien esto, en tener más. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Tener más no es lo más importante en la vida. Quizá algunos de ustedes están en esta carrera, en esta vorágine de la vida. El día que yo gane un poquito más, el día que se cierre este negocio, el día que abra esta empresa, el día, y siempre constantemente buscando tener satisfacción por las cosas que este mundo nos da. Y Jesús se enfrenta a este joven con su propia realidad. Acumular cosas no es el secreto de la felicidad. Segundo, tener un buen concepto de Jesús. Tampoco tener un buen concepto de Jesús es importante. Uno de los evangelistas, dice que le dijo, maestro bueno. O sea, había algo en Jesús que obviamente llamó la atención de este poderoso muchacho. Seguramente dijo, bueno, él está haciendo algo, está generando un impacto, está rompiendo paradigmas, es una persona que me llama la atención. Como hoy en día, mucha gente que le llama la atención quién es Jesús. Le llama la atención las enseñanzas de Jesús. Le llama la atención el impacto que Jesús tuvo en la historia y en la sociedad. Y que, por cierto, amado de mi corazón, lo sigue teniendo, El impacto de Jesús es impresionantemente brutal. Así que aquí encontramos a un joven que está altamente impresionado por Jesús, aún
sin dinero, aún sin recursos, aún sin poder, porque no era un principal entre en la sinagoga. Obviamente Jesús era muy joven, andaría en los 30, 31, 32 años de edad. Pero fíjense que tenía un buen concepto de Jesús. Entonces, si tú estás pensando que vas a llevar una palomita, un punto bueno de parte de Dios por tener un buen concepto de Jesús, Jesús para en seco a este joven. Evidentemente recibe una atracción por la vida de Jesús, y como muchas personas en la iglesia hoy en día, se siente atraído por él, se siente atraído por la personalidad, por su mensaje. Somos atraídos, somos seducidos por el poder de Cristo. Sin embargo, el Elon Musk del siglo I le dijo: maestro bueno. Bueno, cualquiera pudiera decir, por supuesto que número uno, Jesús era un maestro, era un rabí, era una persona que enseñaba, y además hasta ese momento todos habían reconocido su bondad, que él era bueno. Así que cuando se acerca este joven, reconoce rasgos característicos que son comunes para todos absolutamente de los que habían tenido un encuentro con Jesús. Para muchas personas que saben algo de Cristo, saben que fue bueno, saben que vivió una vida perfecta, saben que fue un gran maestro, saben que influyó en la vida de 12 hombres que transformaron el mundo, saben que murió en la cruz, saben que resucitó. Es decir, algunas personas piensan que la vida eterna se logra, número uno, acumulando cosas, y número dos, teniendo un buen concepto acerca de Jesús. No sé, no tengo la oportunidad de entrevistar a Elon Musk, pero seguro que ha oído hablar de Jesucristo. Y no sé Jesucristo qué lugar ocupa en su corazón. No ignoro, y no quisiera ni aventurarme a decir seguramente lo rechazó. No, es más, estoy orando después de preparar este mensaje: Señor, que Él te conozca a ti, porque tú eres la única fuente de toda riqueza duradera y permanente en este mundo. Así que él reconocía la excelencia de la vida de Jesús. Jesús no lo felicita por su buen concepto. No le dice: oye, qué bueno que te das cuenta que soy maestro. Oye, qué maravilla que entre todos los que están aquí me reconoces como una persona buena. No, ni siquiera dijo eso, ¿verdad? Al contrario, Jesús observó la verdadera pobreza de ese hombre. Y en tercer lugar, Jesús nos enseña que no es suficiente hacer ciertas cosas religiosas. Es interesante porque la pregunta del joven rico es ampliamente ilustrativa. Fíjense lo que dice: ¿qué de bueno tengo que hacer? ¿Qué de bueno tengo que hacer? Quizá para muchas personas en México o en América Latina que leen esta historia, estarían de acuerdo que la pregunta que hace el joven rico es una pregunta correcta. Porque nos han enseñado a lo largo de la historia, sobre todo aquí en América Latina, que tú y yo tenemos que hacer ciertas cosas para tener la vida eterna. Por eso él estaba basándose en su propia ejecutoria, en su propia capacidad. Él tenía dinero, era joven, tenía influencia. Entonces él dice: bueno, pero quiero tener la vida eterna, no tengo certeza de la vida eterna. Y seguramente la vida eterna, según él, en la pregunta que hace, se debe a cosas que él tiene que hacer. Y si yo pregunto hoy en día, no aquí, sino fuera de esta congregación, ¿qué estás haciendo para obtener la vida eterna? La respuesta de mucha gente sería exactamente la respuesta de este joven. Oye, me porto bien, ayudo a los pobres, estoy apoyando, procuro no ser tan mala persona, no hablo mal de los demás, etcétera, etcétera. O sea, basados en nuestra ejecutoria, basados en nuestro desempeño personal. Por eso la pregunta es: ¿qué de bueno tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, este joven buscaba lo que se denominaba en aquel tiempo y se sigue denominando vida eterna. ¿Qué estaba buscando este joven? Fíjense, en la mente de un judío, de un hebreo como lo era él buscaba satisfacción, él buscaba felicidad y él buscaba paz con Dios. Y está bien, a ver, ¿quiénes de los que estamos aquí no buscamos estas cosas? Me queda muy claro. Pero la forma en que plantea la pregunta lo traiciona. Él está hablando que el resultado de ser feliz, de estar encantado de la vida, de tener paz con Dios, es el resultado de lo que él haga, no el resultado de lo que Jesús finalmente haría por él y haría por nosotros. Así quizá
muchos pensamos, al igual que el joven rico, ¿verdad? Que son cosas que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna. Yo tengo que portarme bien, tengo que guardar los 10 mandamientos, tengo que honrar a mi padre, tengo que ser una buena persona, tengo que donar mis bienes, etcétera, etcétera. Él está hablando de acciones. Nosotros le llamamos obras, ¿verdad? Se parecía a los fariseos de su tiempo. Él pensaba que obedeciendo ciertas reglas, ciertas leyes y ciertas normas heredaría la vida eterna. Pensó en acumular un crédito para Dios. Él estaba pensando, yo he hecho muchas cosas buenas, ¿verdad? Tanto que ahorita lo vamos a ver en la respuesta que él le da a Jesús. Era mediante hacer algo, ¿saben? Difícilmente una persona con recursos, una persona que tiene influencia, difícilmente entiende lo que es la gracia de Dios. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que has acumulado a lo largo de tu vida, donde quiera que tú estés, se debe a la gracia de Dios. No a tu desempeño personal, no a las cosas buenas o malas que has hecho en tu vida. Sencillamente ha sido la gracia del Señor, y evidentemente este joven no conoce nada acerca de ellas. Tal vez este joven, como muchas personas hoy en día, piensan que el estar haciendo ciertas cosas garantizan las bendiciones de Dios. De hecho, existen personas que hacen cosas para ganarse no solamente la aprobación de Dios, la aprobación de los demás, ¿verdad? Entonces me voy a portar bien para que me digan que qué bien lo hago, me voy a portar bien para que yo pueda arrancar un aplauso de parte de Dios, cuando en realidad es una premisa completamente falsa. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una declaración donde dice el profeta que nuestras mejores obras son como trapos inmundos delante de Dios. Y yo digo, wow, las mejores obras. Entonces imagínate la gran mayoría de malas obras que tú y yo hacemos. Así que ni este joven estaba capacitado para heredar la vida eterna. No era por las cosas que él había hecho, ni por las cosas que él haría en el futuro. Debes de entender que él tenía su sistema de valores completamente invertido. Pero amados de mi corazón, piensen por un momento, eso no ha cambiado. Hoy en día se sigue pensando de la misma manera. Piensan que hacer ciertas cosas es más que suficiente para ganarse el cielo, cuando en realidad Jesús dijo, no es por ahí. Hay una segunda idea central en esta historia que me llama profundamente la atención. Yo debo reconocer la inquietud más legítima que hay en el corazón del hombre. ¿Cuál es la inquietud más legítima? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? O sea, muchas personas, tarde o temprano en su vida, saben que tarde o temprano van a morir. Y han reflexionado, sobre todo cuando nos acercamos más y más. Ahora este joven en realidad estaba pensando en la vida eterna. Y hoy te voy a explicar lo que seguramente él tenía en mente. Observemos nuevamente la pregunta. Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Jesús respondió, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. El joven preguntó sobre la vida eterna. Y cuando voy a la Biblia, resulta que la vida eterna no consiste en vivir para siempre solamente, sino más bien se enfoca en la calidad de vida. Los hebreos asignaban vida eterna a la calidad semejante a la vida de Dios mismo. Entonces estamos hablando de una vida en plenitud, algo que pertenece a Dios, algo que es característico de Dios, algo que es digno de Dios. De manera que en la esencia de la vida eterna no es una observación cuidadosa y calculada de ciertos mandamientos, reglas y normas. Jesús está diciendo que la vida eterna es el resultado de una correcta relación con Él. Cuando tú tienes una correcta relación con Dios, tú empiezas a disfrutar la vida eterna. De hecho, Jesús no tiene ningún problema si tienes o no tienes recursos en realidad. Nosotros aquí no creemos en el evangelio de la prosperidad, que Cristo murió para hacerte rico. Eso no está en la Biblia, no aparece en ningún lado. Él murió en la cruz para darte salvación y vida eterna, para que tengas una paz duradera, para que puedas conocer qué es en realidad una vida semejante a la de Él. Ese es el propósito de Dios. Así que Cristo describe el tipo de seguidor de que Él espera. Versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.
Aquí hay 2 o 3 cositas que me gustaría dejar en tu corazón en la respuesta de Jesús. Número 1, dice Jesús: lo primero que tienes que hacer, querido amado de mi corazón, es romper la cadena de todo lo que te está atando. Lo primero que tienes que hacer es romper la cadena de todo lo que te ata. ¿Qué es lo que en realidad está en el trono de tu corazón? Pensémoslo por un momento. ¿Qué hay en el trono de tu corazón? Para muchos acá está su dinero, o a lo mejor está su trabajo, su profesión, a lo mejor su familia, ¿no? A lo mejor algún tipo de relación, puede ser legítima o ilegítima. Pero, ¿qué está en el fondo de tu corazón? A lo mejor estás buscando qué estudiar, dónde trabajar, con quién casarte. ¿Qué cosas están en el centro de tu actividad? ¿Es tu máxima motivación hacer las cosas para Dios y no para los hombres? Jesús está pidiendo que cada persona que se acerque a Él destruya todo lo que pueda tener el título de ídolo en su vida. Ahora, es una entrevista de Jesús con un hombre rico, pero así entrevistó a un hombre religioso, y así entrevistó a una mujer, y así entrevistó a variedad de personas. Por eso en estos mensajes me encantan, porque se llama Encuentros con Jesús. Hemos hablado de otros encuentros que Jesús tiene con otro tipo de personas, pero aquí esta que me llama la atención es que está hablando con un hombre de influencia, un hombre poderoso, un hombre además tremendamente rico. Desde la perspectiva de este joven, él no debería destruir nada en su vida. Al contrario, creía que todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bastante bien. Y Jesús le hace ver: no, ¿sabes qué? Es que eso es idolatría. La segunda cosa que me llama la atención es que dice Jesús: tienes que aprender a compartir con el necesitado. Ahora, vayamos al texto bíblico para ver exactamente lo que Jesús le responde. Dice: lo que tienes que hacer es obedecer los mandamientos. Vamos nuevamente al texto bíblico y vas a notar lo siguiente. Él dijo: ¿cuáles? Él dijo: ¿cuáles? Ahora es interesante cuando él dice cuáles, porque él sabía los 10 mandamientos. Él sabía lo que Dios esperaba de él, y al parecer su problema desde la respuesta de Jesús no era ni siquiera su relación con Dios. Porque a lo mejor un hombre religioso que honraba a Dios, a lo mejor una persona que no tomaba el nombre de Dios en vano. Es decir, aquellos, escuchen bien, aquellos mandamientos que tienen que ver, y los acabamos de ver, vimos los 10 grandes, y acuérdense que están divididos. Los mandamientos que tienen que ver del creyente para con Dios, y los mandamientos que tienen que ver del creyente con su prójimo. Y es interesante que la respuesta de Jesús no fue desde el principio: honrarás al Señor tu Dios, no tendrás imágenes delante de Él. No, vamos a observar la respuesta de Jesús. Jesús preguntó: no mates, relación interpersonal; no cometes adulterio, relaciones interpersonales; no robes, relación con el prójimo; no presentes falso testimonio, relación con el prójimo; honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A dónde se va Jesús? A la raíz del problema. La raíz de este hombre es que al tener mucho dinero y poder, ¿saben qué pasa? Las relaciones ocupan un lugar ya no tan importante. Y esto pasa en todos. Yo lo veo con muchas relaciones matrimoniales, ¿verdad? Mientras hay recursos, maravilloso. Pero cuando los recursos empiezan a escasear, las relaciones se empiezan a resquebrajar. ¿Qué me dicen de los amigos? Dicen que los amigos son como el sol. Solamente están mientras te va bien en la vida, pero después desaparecen. Entonces Jesús está yéndose a la raíz del problema. La raíz del problema son sus relaciones interpersonales, y vamos a ver qué tan fuerte fue para ello, ¿no? Dijo: todo esto lo he cumplido, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás tesoro en el cielo. Me llama la atención lo que Jesús dice: rompe con todo aquello que te ata. 2, comparte con el necesitado. Es decir, comparte tu vida. Y es difícil para una persona que tiene muchos recursos compartir su vida. Sin embargo, damos de lo que hemos recibido de Dios. ¿Se acuerdan de aquella historia fantástica? Hay un hombre que está pidiendo dinero. Es una persona lisiada, una persona que no puede trabajar, y de repente van pasando Pedro y Juan, y él les pide dinero. Y entonces voltea a Pedro y les dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es muy interesante en esta historia, porque Pedro y Juan le dieron a este hombre no lo que quería. Él quería dinero, pero no le dieron lo que quería, le dieron lo que necesitaba, le dieron salud. Por eso es tan difícil para una persona pensar
que en realidad mi verdadera necesidad es una necesidad de Dios. Yo vengo a la iglesia para que oren, para que tenga yo trabajo, que me vaya bien en mi empresa, que me vaya bien y que mis hijos se porten bien. O sea, es muy difícil poder entender que la verdadera necesidad del hombre es una relación personal, dinámica, estrecha con Dios. Son muchos hoy en día los creyentes o las personas que viven egoístamente, ¿verdad? No dispuestos a compartir nada. Y lo que le está diciendo Jesús a este joven es: tienes que compartir tu tiempo, tus dones, tus talentos. No busques un lugar donde te den, busca un lugar donde des, donde puedas dar por otros. ¿Cuántas personas hoy en día batallan con necesidades y dice: tú tienes que atender esas necesidades? Y la tercera cosa que le dice Jesús es: sígueme, sígueme. La semana pasada estuve en Mérida, en el campus Mérida, y prediqué un mensaje que titulé "Que seas cubierto por el polvo del Maestro". Y básicamente está basado en la estructura que Jesús estableció para entender qué es un seguidor de Jesús, quién es un discípulo de Jesús. Dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 14, que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. De eso prediqué ahí en Mérida. Primeramente Jesús los seleccionó. Luego dijo: estuvo con ellos, es decir, pasar tiempo con el maestro, y finalmente enviarlos a la misión de convertirlos en pescadores de hombres. Así que, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? Y quizá algunos recuerdan la historia de Pedro. Hay una historia muy triste de Pedro después del arresto de Jesús. Dice ahí que Pedro le seguía, y tú, ¡qué maravilla! Sí, pero de lejos. No quiso identificarse con Jesús. De hecho, cuando lo identifican como uno de los 12, él lo niega, y no una sino 3 veces. Entonces, seguir a Jesús es pensar como Jesús, es hacer las cosas que Él hace, es tu cosmovisión cambia, empiezas a amar las cosas que Jesús ama, empiezas a sufrir por las cosas que Jesús sufre, empieza a cambiar tu corazón. Y esto es exactamente lo que le decía seguir a Jesús. Seguir a un rabino, para este joven y para cualquier judío de su tiempo, sabía que tenían que renunciar a todo para no solamente seguirle, sino aprender sus enseñanzas y hacer lo que el maestro dijera que hiciera. ¿Captamos el punto? Y aquí es donde se pone triste la historia. ¿Por qué? Porque la exigencia o el requerimiento de Jesús era más que creer ciertas cosas, saber ciertas cosas. Más bien era identificarse con sus huellas, hacer lo que Él hizo. Y en esta historia, desde la perspectiva de Marcos, me encanta, porque Marcos dice que cuando Jesús lo vio, lo amó. Cuando Jesús lo vio, lo amó. Cualquiera pudo haber dicho: este rico, petulante, engreído. Sin embargo, dice que Jesús tuvo misericordia de él. Dice que Jesús lo amó. Sencillamente dijo: este hombre es tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿sí? Entonces pienso en Elon Musk. Yo espero que tenga una relación personal con Jesús. Si no, es igual de pobre que el pobre que estamos viendo aquí en el primer siglo. Sencillamente dice que le amó. Entonces piensa por favor en lo siguiente: no importa lo equivocado que estés, para que no seas cautivado por el amor de Jesús. Quizá puedes estar equivocado, quizá alguien diga: pastor, no es mi caso, porque yo no tengo dinero, ni soy joven y ni tengo influencia. Pero hay muchas cosas más en la vida que nos limitan nuestro caminar con Cristo. Muchos en esencia preguntamos lo mismo que el joven rico: ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces esa es la respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque no se basa en lo que tienes que hacer, sino que tu salvación se basa en lo que ya hizo. En el caso de seguir a Jesús, implica estar con Él, pensar como Él. Implica 2, ser transformado por Él. De hecho, déjame decirte que en el plan de Dios, la transformación es su negocio, vamos a llamarlo así. Si algo Dios hace en la vida de las personas, es que las cambia. Una persona que se acerca legítimamente a Jesús y le abre su corazón, legítimamente va a ser transformado. Si no, piensen en el negocio de transformación de los hombres en la Biblia. Por ejemplo, Dios cambia a asesinos en líderes, y si no, piensen en Moisés. Tramposos en obedientes, como Jacob.
traidores en serviciales, como los hermanos de José, hombres inseguros en hombres seguros y confiados, como Gedeón, mujeres abandonadas en esposas fieles, como Ruth, fisgones y adúlteros en reyes conforme al corazón de Dios, como David, hombres abatidos en hombres triunfadores, como Job, llorones y deprimidos en profetas seducidos, como Jeremías, matones celosos en portadores de la gracia, como Pablo, traidores impulsivos en predicadores del evangelio, como Pedro, soberbios y altaneros en humildes adoradores, como Nabucodonosor. Nadie lo expresó mejor que el apóstol Pablo cuando dijo: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Este fue el llamado de Jesús a este joven. Es más, déjame decirte algo más y me voy a ir al último punto de mi mensaje. Un cristianismo mediocre basado en las posesiones hace que su vida carezca de sentido. Una persona que está basada en sus posesiones crea en el hombre tres cosas. Uno, una falsa independencia. Es que yo dependo de mi dinero. Hay 1,000,000 de maneras de perder tu dinero. Segundo, encadenan al hombre a este mundo. Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y tercero, tienden al hombre a ser egoísta, ya que cuando empiezas a poseer, temes quedarte sin eso y comienza una lucha afanosa por las cosas que te hace que te olvides de los demás. Y esto me lleva a la última cosa que quiero dejar en su corazón. Debo reconocer la pregunta de Dios para mi vida: ¿qué has hecho con todo lo que yo te di? A este joven Dios, porque fue Dios, le dio hasta ese momento juventud. Siendo joven y era un principal. Wow, entonces llegó y escaló rápido en la escala de valores del mundo. Y número 3, también lo hizo profundamente rico. Así encontramos una bendición dada a este joven. Sin embargo, lo interesante es que a la hora de estar frente al Salvador del mundo, a tomar la decisión más importante de su vida, a convertirse en un hombre verdaderamente rico en la fe, rico en bendición, rico en haber seguido a Jesús, pueden imaginar, yo nada más me quedé pensando, la influencia que pudo haber tenido este joven. Piénsenlo por un momento: joven, influyente, poderoso y además rico. ¿Pueden imaginar lo que pudo haber hecho? Sin embargo, la historia termina de una manera bastante crítica. Nuevamente voy al texto y dice la Biblia lo siguiente: cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. No se fue triste porque no entendió, no se fue triste porque no comprendió lo que Jesús le dijo. No, lo comprendió perfecto y dijo: el asunto es que mi dinero es más importante para mí. Ahora, esta historia y este final me muestra que los que estamos aquí tenemos también la opción de decirle sí a Jesús y vivir para Él y recibirlo como tu Señor y tu Salvador, o seguir creyendo en lo que tú has creído siempre. O sea, Jesús no dijo: no, ven y te voy a forzar. No, Dios nos ama tanto como para permitirte que tú le recibas como Señor y Salvador, o como para permitirte que tú lo rechaces abiertamente. Es tu decisión. El joven rico pudo haber hecho la mejor inversión de su vida, pudo haber transformado su generación para siempre. Sin embargo, estuvo tan cerca y tan lejos. Y la pregunta: ¿y tú qué harás? ¿Qué harás? ¿Vendrás a Cristo? ¿Le reconocerás como Señor y Salvador? ¿Decidirás en esta preciosa mañana: yo quiero convertirme en un seguidor de Jesús? Entiendo que las cosas y las posesiones están ahí y Dios me las da y Dios me las puede quitar, y están ahí, y yo quiero bendecir el nombre del Señor, pero quiero seguirlo a Él. Quiero que Él sea mi más grande tesoro. ¿Qué tienes que hacer para eso? 2 cosas. Número 1, arrepentirte. Este joven debió haberse arrepentido. Sin embargo, no vemos ni un ápice de arrepentimiento. O sea, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo o para la vida eterna? Eso lo he hecho. Concretamente, ¿qué? Esto: honra a tu padre y a tu madre. Eso ya lo hice. No hay arrepentimiento, no hay un sentimiento de necesidad espiritual. Y eso pasa cuando tienes muchos recursos. Eso pasa cuando te has elevado en la vida. Piensa que eres suficiente, ¿verdad? Pero lo cierto es que el ejemplo de un hombre poderoso, de un hombre rico y de un hombre joven, es el ejemplo de una vida que nunca llegó a ser todo aquello
que pudo haber sido por haber seguido a Jesús. Número 1, arrepiéntete. Y número 2, pon tu confianza en Cristo. Si es el anhelo de tu corazón, yo quiero terminar con una oración. Pedirte que si tú la quieres hacer, hazla conmigo. Y le digas: hoy quiero convertirme, Señor, en un seguidor tuyo. Ven a mi corazón, transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Díselo así: Padre precioso, vengo delante de ti para reconocer que te necesito. Que al igual que al joven rico, mi pregunta es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero ya descubrí que no depende de lo que yo hago, dependió de lo que tú hiciste. Diste la vida de tu Hijo amado en la cruz para morir por mí, por mis pecados. Hoy los confieso, me declaro incapaz para tener la vida eterna por mis propias obras y pongo única y exclusivamente mi confianza en el Hijo de tu amor, en Cristo Jesús. Hoy lo declaro mi Señor y mi Salvador, y te pido que me ayudes a seguirte el resto del camino, ni siquiera lejos como Pedro, sino cerca, cerca, pegado a ti, caminando a tu lado. Gracias por lo que harás en esta nueva etapa de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me encantaría saberlo. Si estás ahí en alguna plataforma, por favor pon ahí en el chat: hoy decidí recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y ellos te van a dar el auxilio necesario. Queremos estar en contacto contigo. Los que aquí recibieron a Jesús como Señor y Salvador, también tenemos un regalo para ustedes. Así que pueden manifestarlo levantando su mano, y nuestros amigos de Conexión de Amor les van a dar una tarjeta para ayudarles en su nuevo caminar con Cristo. Ahora sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, los que estamos aquí queremos convertirnos en auténticos seguidores de Cristo. Que el Señor los bendiga.